La educación va más allá de las aulas. Y en Lindo Día para hablar de educación, Abilio Abiel Batista abre un espacio para reflexionar y cuestionar el aprendizaje de forma libre y cercana. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la postura de los organizadores o colaboradores de este espacio. Este podcast es un foro abierto para el intercambio de ideas y reflexiones. Buenos días a todos, lindo día para hablar de educación y en esta oportunidad tenemos a una invitada súper especial porque tenemos la sabiduría hecha persona acá, la profesora Iliana Cortés. Les voy a dar el paso para que ella misma nos comente cuál es su experiencia, quién es Iliana Cortés para los que no la conocen y podamos saber un poco más de ella. Profesora, adelante. Gracias, Abilio, por esta oportunidad. Encantada en esta mañana, ¿verdad?, de poder compartir en este espacio. Lindo día para hablar de educación. Con ustedes, la profesora Iliana Cortés, docente, especialista en orientación educativa y profesional. Bueno, con muchos años de experiencia en el sector oficial como profesora de orientación. También he tenido la oportunidad, pues, de ser docente en el nivel superior universitario, de coadyuvar en esfuerzos en organizaciones no gubernamentales que promueven, por supuesto, el tema de las competencias socioemocionales y también otro de los temas que me apasiona, que es la orientación vocacional profesional. Y bueno, también en este momento, pues, como directora nacional de orientación educativa y profesional para el Ministerio de Educación. Así que, bueno, aquí estamos para compartir parte de esa experiencia que sin duda se ha construido durante todos estos años que hemos tenido la oportunidad de palpar las necesidades y el contexto de la educación panameña para poder poner en práctica esa teoría y ese conocimiento. Y por supuesto, la mayor satisfacción ha estado en servir a los demás y ver en los demás una sonrisa de satisfacción de poder alcanzar el éxito, sus metas y el propósito de vida. Así que aquí estamos listos para iniciar. Gracias, profesora, de verdad, todo un honor compartir con usted. Cuando iniciamos este podcast, uno de los objetivos era compartir con toda la audiencia todas esas experiencias. Cuando hablamos del tema orientación, tenemos, la verdad, la dicha de tenerla a usted acá para hablar de este contexto. Y el tema de hoy, más que todo, va basado en hablar sobre el contexto de la orientación también, pero también esa brecha que hay en lo que es el contexto de los colegios oficiales, que algunos los conocen como colegios públicos. Así es. Y también en colegios particulares. Cuéntenos un poco, profesora, algo de su experiencia en este término en base al contexto de orientación. ¿Cómo usted ve a los chicos en base a su experiencia? ¿Qué nos aporta? Bueno, de hecho, pues hablar de educación implica esperanza, implica futuro, oportunidades. Hablar de orientación es una ciencia, es un proceso, es una ayuda, es un apoyo, es un acompañamiento. En cuanto a la orientación, podemos decir que hemos avanzado significativamente. Sin embargo, por supuesto que tenemos grandes retos y desafíos, sobre todo por la característica propia que tiene el ser, el individuo, la persona, en este caso el ciudadano panameño, y que por supuesto dentro de las aulas de clase se transforma en el estudiante, objeto y sujeto de la educación. Sabemos que tenemos una sociedad bien compleja, bien diversa, con muchas necesidades, por supuesto que también con muchos atributos. No puedo negar que en las aulas de clase, en cada niño, en cada joven, tenemos un talento humano maravilloso, con muchas aptitudes, con muchas destrezas y por supuesto que también con intereses. Pero en ese proceso de la orientación corresponde entonces a nosotros identificar en ese acompañamiento
cuáles son esas aptitudes, pero no desde nosotros como orientadores, sino que permitirle a ellos, sobre la base de una serie de herramientas, que puedan ellos realmente identificar esos talentos, esas vivencias propias, que aprendan a vivir con ellas, pero también que reconozcan sus barreras, sus limitaciones, y en compañía de nosotros puedan superarlo. En ese ánimo de que ellos realmente identifiquen toda esa parte de sí mismo como persona, y que luego de esa fase puedan entonces explorar fuera de ellos qué es lo que el mundo les ofrece, transformado de pronto en sus ofertas académicas, en sus bachilleres, en las oportunidades de superación como persona, como seres humanos, para que finalmente cuando ellos identifiquen lo que está dentro de sí, lo que está fuera de ellos, y cómo llegar a cristalizar esas fases de la vida, y es allí donde entonces podemos decir ha consolidado y puede realmente tener metas claras para conformar lo que es el propósito de vida. Entonces, retos, desafíos muchísimos. En este momento está, por un lado, tenemos un capital humano que se denomina orientación, orientador en este caso en centros educativos, que requiere una serie de herramientas, materiales para poder propiciar ese espacio realmente de acompañamiento que cumpla con las expectativas y las necesidades de los jóvenes. También está el desafío de que tenemos que especializarnos, cada vez tenemos más desafíos, más necesidades, más complejidades. Los mayores retos están en el componente socioemocional y por supuesto un gran desafío todavía tenemos, cómo llevar a los chicos cuando se promueven de la educación secundaria a la etapa universitaria, y que no sigamos con esta estadística donde de 10 jóvenes que ingresan a las universidades, 3 de ellos no han cumplido el año y se retiran, abandonan o se cambian de carrera. Entonces, desafíos, muchísimos retos grandísimos. Desde la institución propiamente, pues nosotros en este momento estamos trabajando para dar un poco de respuesta a eso. Por un lado, capitalizar al orientador, por el otro lado, dotarlos de herramientas que permitan un poco responder a esas necesidades, pero además de eso, es nuestro interés en este momento pues extender ese servicio no solo al nivel de la premedia y la media, sino a la etapa primaria. ¿Qué estamos buscando con eso? Tender puentes, tratar de que esa transición del niño de la etapa primaria a la secundaria sea más nutrida, permita realmente en esa etapa temprana que el niño se prepare y no sufra tanto ese cambio de la figura del maestro a un número de profesores, cada uno con una metodología diferente. Entonces, pues, hasta este momento te puedo compartir eso y tú me dirás qué más quieres conocer de la experiencia orientadora de dentro, ¿verdad? Y fuera del aula escolar. Me encanta porque la profesora, la verdad, nos invita a establecer un campo muy bueno, y uno de los conceptos, por ejemplo, cuando hablamos de orientación, yo le comenté aquí rápidamente a la profe, yo tuve una experiencia de 5 años trabajando en difícil acceso en la provincia de Darién, y tuve la oportunidad de establecer y trabajar, bueno, en mi turno matutino, trabajaba en el colegio oficial, y en el turno vespertino apoyaba también en algunas horas en el colegio particular. Y la diferencia, como usted los menciona en los desafíos, era bastante evidente. Yo, por ejemplo, puedo mencionar algunos alumnos que de por sí, claro, podemos decir, no, la parte económica, no, tenemos también la parte de la infraestructura, pero ¿qué más nos puede mencionar? ¿Hay alguna experiencia que usted pueda como revelarnos acá que de verdad la inspira a usted en el concepto de orientación, que lo ligue a este contexto de hoy? Diferencias que hay en la parte de orientación en el colegio oficial y particular. Bueno, fíjate que volvemos a lo mismo, o sea, son contextos, cada contexto es una realidad. De hecho, si nos vamos a la particularidad, cada individuo, cada persona es una realidad. En este momento, en cuanto a la educación oficial, desde el Estado, como bien te he dicho, nosotros tenemos un capital humano
el servicio de apoyo, que es la orientación propiamente. Por un lado están los servicios psicoeducativos, que es el ente interdisciplinario donde están los trabajadores sociales, Entiendo. está la psicología, hay algunos especialistas en necesidades educativas especiales y bueno, también tenemos la parte de inclusión para aquellos chicos que tienen otro tipo de necesidades, por así decirlo, en la parte inclusiva. Y tenemos el orientador que va en su intervención grupal e individual en el componente preventivo. Ahí hay una diferenciación porque en el caso de los gabinetes psicopedagógicos hacen una intervención de carácter secundario y ya es una intervención. Para nosotros los orientadores propiamente tenemos que ver la intervención primaria en primer nivel de prevención a nivel grupal y a nivel individual. En el caso del sector particular, por supuesto que ya ellos tienen otra característica. En algunos centros educativos ellos tienen psicólogos, muy pocos orientadores especialistas en centros educativos oficiales. Muchas veces esta función de orientador, de acompañante, de guía y apoyo realmente es una responsabilidad que lleva el profesor consejero. Entonces sí es importante reconocer que a pesar de que en la educación particular se tienen una serie de condiciones y accesos, por supuesto, porque se pueden suplir esas necesidades desde el factor económico, financiero, cosa que en el sector público muchas veces no está. Entonces, pues ya te digo, en algunos centros educativos, no en todos, existe la figura del psicólogo, pero en ese caso el psicólogo juega los dos roles, hace la parte preventiva y también hace la parte de intervención. Así que en ese sentido, muchas veces, ya te digo, el profesor consejero juega ese rol. Ahí hay una debilidad de alguna manera, sin embargo, por el acceso que tienen ellos a condiciones, muchas veces buscan el apoyo también de servicios profesionales de algunas organizaciones no gubernamentales que ofrecen este tipo de servicio un poco más para lo que es el apoyo en cuanto a la orientación vocacional profesional. Y en cuanto a lo que es el abordaje personal social, si es que se identifica algún tipo de barrera o situación, lo que suele pasar es que se convoca al padre de familia y queda en responsabilidad del padre darle un seguimiento al joven. Cosa que muchas veces, pues, ya digo, derivamos en el padre de familia, pero a veces no tenemos la certeza real si el chico sigue recibiendo ese acompañamiento. Entonces, ya te digo, en el caso del sector oficial, tenemos un capital humano, ameritamos aumentar el número de orientadores a nivel país, porque estamos en la premedia y en la media. Correcto. Pero estamos en este momento pues también ajustando todo lo que es la reglamentación del servicio, porque necesitamos también disminuir el número de jóvenes para poder hacer una atención más asertiva. La demanda es tal que muchas veces nos vemos saturados en esa tarea que implica realmente dedicación, acercamiento, empatía, cercanía de un abordaje individual cuando hay una necesidad. Entonces, pues ahí tenemos esa necesidad latente, esa diferencia, sin embargo, se hacen los esfuerzos y por supuesto que a nivel por servicios profesionales, pues también tenemos la orientación como un servicio, pero es lo menos común. Gracias, profesora. Y en esta intervención que acaba usted de realizar, me surgen elementos como, ¿será que la comunidad educativa no tiene claro, por ejemplo, el rol que tiene el consejero? Ahora usted menciona casualmente en el podcast anterior, invitamos a un psicólogo, la importancia de lo que es la psicología en este concepto. Entonces, ¿qué rol nos puede explicar usted en diferencia entre el consejero, que evidentemente está en el decreto 100 del educador, la labor que hace el consejero, la labor que hace el profesor orientador y en este caso cómo puede aportar el psicólogo de alguna manera alineada, pero también respetando los roles? Bueno, en ese sentido, Abilio, debo decirte que no somos islas. Muy bien. Somos una fuerza, eso implica que es trabajo en equipo, es una construcción colectiva y de hecho existe la comunidad educativa como ente que realmente toma decisiones
dentro de un centro educativo escolar, cada uno con sus roles y funciones. En el mundo ideal debería existir la figura del profesor consejero, que tiene funciones claras y, como bien tú lo has dicho, están tipificadas en el decreto 100. En cuanto al orientador, es como en la ruta. Si creamos una ruta, por así decirlo, está el profesor consejero, que es el que se encarga de dar el acompañamiento inicial en cuanto a la historia propia del chico, porque eso es lo que hace un profesor consejero iniciado el año escolar. Identifica un poco la historia del niño, busca sus datos generales, busca ese contacto con el familiar, el adulto responsable de ese niño, en este caso el padre o la madre o el tutor, si así fuera, o la persona que realmente tiene esa figura de ser el acudiente. Identifica de primera mano y empieza a observar y da un seguimiento semanal, porque el profesor consejero puede dar un seguimiento semanal, puede también mantener un diálogo con el resto de los educadores del nivel que atiende ese grupo clase, por así decirlo, pero tiene como responsabilidad todos los estudiantes de ese grupo clase en particular. Conoce la historia en general, pero en ese contacto que él va sosteniendo con el estudiante y con los otros docentes, probablemente empiezan a manifestarse lo que nosotros denominamos las alertas. Empiezan a surgir situaciones, ya sea a través de conductas, a través de verbalizaciones del estudiante, comportamientos, o empezamos a ver que el chico se ausenta, empieza a llegar tarde, empezamos a ver situaciones, o por el contrario, empezamos a observar también cosas positivas. No siempre es negativamente, empezamos a ver que este chico se destaca, tiene buenas calificaciones, y en esa relación con los demás docentes, el consejero tiene la oportunidad de empezar a mirar todas esas cosas. ¿Qué pasa con el orientador? El orientador interviene una vez a la semana en el grupo clase. Desarrolla talleres lúdicos, recreativos, que le permiten ver un poco más profundo situaciones. Si ya el consejero ha observado algunas situaciones, pone en conocimiento al orientador. El orientador también, en sus intervenciones grupales, puede que también observe situaciones y se va completando ese diagnóstico. Claro. Empezamos a ver situaciones. Cuando las situaciones escapan de un nivel preventivo, luego de indagar un poco en el estudiante, luego de conversar con los padres, porque el padre nunca deja de estar en esto. Correcto. Ese es un papel fundamental y no podemos sacarlo de esta ruta de abordaje y de atención. Una vez se conversa con los padres, si la situación lo amerita, y por supuesto siempre lo va a ameritar, estar en esa comunicación con el padre de familia. Si la situación es más grave y amerita una intervención y un seguimiento especializado, eso se deriva hacia gabinete psicopedagógico. Ellos ya aplican instrumentos, aplican otro tipo de herramientas de intervención y se dan cuenta si hay un diagnóstico real, si ya hay otro tipo de situación, si puede permanecer al alcance de ellos o debe derivarse a una atención terciaria. Eso en el caso cuando las situaciones no son tan graves. Pero si nosotros en una intervención notamos una situación grave donde está en peligro la vida de ese chico o esa chica, por supuesto que nosotros no podemos cumplir con toda esa ruta. La alerta tiene que enseguida darse para que esa situación sea abordada. Volviendo a tu pregunta, es una suma de esfuerzo y en el mundo ideal deberíamos de estar todos presentes en un centro educativo para hacer ese abordaje integral, que es lo que realmente la educación persigue. Que demos un abordaje integral, que todos nuestros chicos puedan realmente promover todas esas aptitudes, intereses, esos talentos en esa construcción y podamos ver realizado como persona. Al final, la educación no es solamente compartir contenidos, no implica solamente conocimiento. A veces nos quedamos en la parte conceptual y no vemos la parte actitudinal, no vemos la parte afectiva, no vemos la parte socioemocional. Entonces, todos los entes y actores dentro de la comunidad educativa son importantes y cada uno juega un rol valiosísimo. No podemos pensar que hay unos más importantes que el otro. Lo que no podemos perder de vista es que todos abordamos a una persona
que no podemos mirar a la persona por pedacitos. Correcto. Que es un error que muchas veces se comete. Bueno, yo soy científico, yo soy del área de ciencia, yo soy del área de valores, yo soy del área de las ciencias sociales, el otro lo ve desde la física, de la biología. No, sigue siendo una persona y todos coadyuvamos para que esos talentos y esas características natas que están allí realmente se promuevan, se conviertan en competencia y a la larga ese chico o esa chica pueda tener una vida satisfactoria y útil a la sociedad. Porque a veces creemos que estamos aquí para convertir especialistas o que los vamos a profesionalizar en el aula de clase, y eso no es cierto. Nosotros tenemos que promover en ellos sus competencias para que ellos, cuando van al mundo, a la vida, puedan tomar decisiones, pero a la vez también tengan responsabilidad. Y creo que en eso tenemos mucho por hacer, porque quizás muchos somos resilientes, hemos sido parte de un sistema. Por ejemplo, yo soy parte de un sistema público, yo me eduqué en un sistema público, tuve la suerte de tener excelentes maestros, muy buenos profesores, como en todo. Quizás fueron los buenos, quizás hubo uno que otro, pero al final en esa resiliencia a veces tenemos limitaciones, pero nos sobreponemos y damos el salto y somos determinantes y avanzamos, pero no todos tienen esa posibilidad. Y si contamos con esos profesionales idóneos en el camino, justo cuando se presentan esas barreras y está ese personal idóneo, llámese orientador, consejero o servicio psicoeducativo, créanme que esas barreras se superan y finalmente podemos ver esa persona realizada. Pero además de tener una profesión como tal y hacer carrera, una persona que realmente tenga responsabilidad social, porque es un compromiso que tenemos todos los que en este momento somos profesionales. Muy interesante, profesora. Y algo que me surge de su actual intervención es que en este podcast también damos las herramientas suficientes, y también aquellos que nos escuchan en Spotify, en las comarcas, en lugares que todavía de repente la señal no llega, se estarán preguntando, pero en este capítulo, en este episodio, están hablando de gabinetes psicopedagógicos, están hablando de psicólogos. ¿Qué hago yo? Que tengo un colegio y que realmente no tengo de repente esa competencia de poder enfrentar como orientador, porque como usted lo menciona, de repente yo soy maestro y tengo una formación de básica o de repente más general. ¿Qué herramienta, profesora, les ofrece a este tipo o a este perfil de educador? Bueno, fíjate que tienes razón, o sea, no en todos los centros escolares hay un orientador, no en todos los centros escolares hay un gabinete psicopedagógico donde hay profesionales de la interdisciplinariedad. Debo decir que lo primero es cuando uno empieza a ver esas situaciones que no corresponden y que no son las que se espera en el diario vivir, no debemos subestimarlas. Siempre hay un mensaje, eso se implica una alerta, hay que ser observador, hay que mantener una continuidad, y si notamos que es consecutivo, pues ya eso implica que tenemos que ya ver el chico o la chica de manera individual y por supuesto inmediatamente revisar todo su historial académico, mirar si hay antecedentes. Si no los hay, igual es necesario conversarlo con la autoridad, que en este caso es el representante legal del centro educativo, que viene siendo el director, y en ese sentido convocar al padre de familia. Sin embargo, debo ser bien responsable con esto. No siempre contamos con la figura del padre de familia, y en algunas situaciones no necesariamente el padre de familia es el punto de apoyo. Así mismo es. Entonces, ante eso, debo decir que si no existe la figura del orientador o de servicio psicoeducativo, el ente es el director del centro educativo, porque es el representante legal y le corresponde a él, conjuntamente con ese maestro, tomar una decisión si esa necesidad implica ser derivada fuera de la institución
porque hay una alerta y si es grave, por supuesto que nos tenemos que apoyar en otras instituciones. Sin embargo, aun cuando no estemos en todos los centros educativos, nosotros tenemos una figura a nivel regional en las direcciones regionales. Con mucho gusto, ese director de centro educativo puede hacer la conexión con la dirección regional, presentar la situación y pedir las orientaciones respectivas para el abordaje de esa situación en particular en cuanto a los chicos, ¿sí? Entonces, o directamente hacia las direcciones nacionales, comunicarse y pedir una orientación, un respaldo, ya sea para cómo debe abordar el tema, hacia dónde debe derivar y qué tipo de decisiones debe tomar. Por lo general, el Ministerio de Educación, en este caso, mantiene alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, y eso con miras a que cuando se dan este tipo de situaciones haya como un paso más rápido, más expedito en cuanto al abordaje de estos temas sensitivos. Y dentro de las escuelas, pues, vuelvo y repito, nosotros tenemos, más allá de ser el docente que imparte conocimiento, que comparte contenido, tenemos que desarrollar ese sentido de la empatía, de poder realmente tener una escucha activa, de tender siempre a dialogar con los jóvenes y no solamente a limitarnos a compartir contenido, sino crear esos espacios de reflexión que permitan a los jóvenes y niños, porque hasta los niños, si nosotros propiciamos los espacios adecuados, pueden expresarse, puedan manifestar esas situaciones que muchas veces le hacen feliz y en otras ocasiones pues no les permiten avanzar. Pero es un ambiente sano de bienestar que le corresponde al educador propiciar y no necesariamente al orientador. El orientador tiene una formación especializada para crear esos espacios y sobre la base de el uso de talleres y de otras herramientas lúdicos recreativos identificar situaciones. Pero el maestro en este momento pues también tiene grandes desafíos y más allá de sus competencias cognitivas está la necesidad de desarrollar competencias socioemocionales. Por un lado, por la necesidad que tienen nuestros niños y niñas jóvenes, pero también por otro lado, por sí mismos. Es importantísimo esto. Profesora, tremendo aporte y ahora que aprovechamos este concepto, algo que podemos mencionar también es este perfil que nos da el orientador en la parte vocacional. Y le digo rápidamente, por ejemplo, en mi experiencia, creo que de esto no se escapa ni la parte particular, en la educación particular, ni la parte oficial. Me acuerdo que todos hemos tenido esta disyuntiva de no saber a qué vocación irnos o a qué enfocarnos. Recuerdo muy bien aquí, saludo un poco a mi mamá que mencionaba siempre, supérate, pero realmente no hay como ese tipo de orientación. ¿Desde cuándo se debe llevar a cabo o es más efectivo este tipo de orientación vocacional? Yo recuerdo que de repente al inicio quería ser abogado, después cambié a médico y me acuerdo muy puntualmente que en 12º grado todavía mi respuesta es no sé. Para aquellos estudiantes que están en esta disyuntiva, en este dilema, ¿qué le recomienda? ¿Y qué le recomienda también a esos centros educativos, tanto oficiales y particulares, para que puedan fortalecer este tipo de falencias que muchas veces terminan en un, digamos, estudiante universitario frustrado por estar en una carrera totalmente equivocada? Bueno, Abilio, fíjate que has dado en el punto, ¿no? Hablar de orientación vocacional profesional es hablar de un proceso y un proceso a lo largo de toda la vida. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la orientación vocacional profesional no se ve necesariamente en los momentos de transición. Es decir, no es en el 9º grado cuando voy a ver cuál es mi bachiller, ni debe ser en el 12º grado cuando voy a la vida universitaria. Es un proceso que debe iniciar desde las primeras etapas del desarrollo del niño, es decir, deberíamos comenzar a estimular y a propiciar todo en el contexto el desarrollo de esas habilidades y destrezas. Y de allí que desde la etapa inicial, todos los estímulos para la parte psicomotriz, tú ves que a través del dibujo van pintando y demás, y desde ahí ya los niños empiezan a
Desarrollar. manifestar su vocación. Hay niños que te dicen, a mí me gusta el policía, cuando por ejemplo se celebran el Festival de las Profesiones, y ojalá siempre se cumpla con el objetivo real que persigue un festival de profesiones y no se traduzca en un día de disfraces. Exacto. ¿Sí? Ahí es donde está muchas veces la situación cuando confundimos cuál es el objetivo real que persigue una actividad. Entonces, desde que los niños están pequeñitos, ellos se identifican. Y fíjate que están los modelos. Empiezan a ver a su papá, a su mamá, a la vecina. Algunas dicen quieren ser enfermeras, otros quieren ser bomberos. Yo recuerdo un primito mío decía, yo quiero ser como ese señor, el que recolectaba la basura, porque le parecía divertido ese señor corriendo detrás del camión. Entonces, esto no tiene edad. Okay. Esto no tiene edad. Sin embargo, desde la primera etapa del niño en su desarrollo, tenemos que empezar a estimular. Y cuando digo tenemos, es que me pongo desde el punto de vista de orientadora, me pongo como docente, pero también como mamá y como padres de familia. O sea, todos tenemos que propiciar en el contexto esos estímulos para que el niño empiece a desarrollar esas habilidades a través de los estímulos, porque hablar de vocación implica hablar de intereses, habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes. Correcto. Entonces, lo primero es llevar a ese niño, a esa niña, al autoconocimiento. ¿Y qué es autoconocimiento? Conocerme a mí misma o a mí mismo. ¿Y qué debo conocer? ¿Cuáles son mis inteligencias? Existen categorizaciones de los tipos de inteligencia que hay. Exacto. ¿Cuáles son esas inteligencias? ¿Cuáles tengo yo promovidas? De hecho, todos tenemos inteligencia. Y creo que todos la tenemos todos. Lo que pasa es que nos hacemos diferentes cuando hemos tenido la oportunidad de que esas inteligencias se estimulen, y por eso observamos que algunas personas se destacan más en unas cosas que en otras. Pero no es más que el contexto y los estímulos, porque ellas están allí. Lo que amerita es que promovamos. Por eso mucho cuando llegamos a ser adultos a veces decimos, cónchale, yo pensaba que yo no podía o no sabía hacer esto, y realmente ahora me he dado cuenta que era cuestión de ponerme. Eso indica que esas inteligencias están allí siempre, que lo que tienen que haber son estímulos. Entonces, vuelvo a donde inicié. No hay etapa para este proceso. Sin embargo, lo primero que tenemos es que propiciar esos estímulos para hacer esos autoconocimientos. Incluso saber cómo aprendo, cuáles son mis tipos de aprendizaje, cómo es que yo aprendo mejor, si auditivamente, si visualmente, si táctilmente. Hay personas que necesitamos escucharnos, leer y escucharnos, no basta con leer en silencio. Hay personas que necesitamos el papel para trazar el dedo sobre la línea del texto, y todo eso nos permite internalizar. Entonces, esa fase de autoconocimiento nos permite identificar todas esas cosas para posteriormente ir a la exploración. ¿Y qué es explorar? Saber las ofertas académicas, las oportunidades en cuanto a bachillerato, las oportunidades de financiamiento, cuáles son esas barreras que a veces encontramos en esa toma de decisión, a veces la misma familia, porque queremos imponerle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, lo que nosotros no pudimos ser. Todo ese tipo de situaciones se presentan, y finalmente cuando llegamos a la cristalización es que tienen que saber unificar lo que somos como persona con lo que está fuera de nosotros, pero no es tan sencillo. Por eso sí es importante que en ese proceso, que es a lo largo de las distintas etapas del desarrollo, haya un profesional idóneo. Si no está el profesional idóneo, que los padres y madres de familia apoyen a sus hijos, escuchen a sus hijos y le puedan decir a sus hijos a quién acudir o dónde acudir. Existen instancias. Dentro del Ministerio de Educación, pues está la Dirección de Orientación Educativa y Profesional y los orientadores dentro de los centros educativos. Sin embargo, fuera existen otras organizaciones, e incluso en este momento que todo se resuelve a través de la nube con muchas aplicaciones e instrumentos, pues hay instrumentos gratis que también te permiten pues ayudarte en cuanto a la evaluación de aptitudes y tener un poco de claridad cuáles son esas áreas de conocimiento más fuertes
que tú tienes y cómo se vincula eso con la oferta académica. Entonces, reitero, este es un mundo bonito, precioso. Lamentablemente, muchas veces no le podemos dedicar todo el tiempo que quisiéramos a este aspecto de la orientación vocacional profesional. Y de hecho, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de nuestra formación como orientadores, nosotros decimos la orientación vocacional profesional es la madre de las otras, la madre de la orientación educativa y de la personal social, porque encontrar esa vocación nos implica que cuando nosotros afloramos todos esos talentos, no solo lo ponemos para el servicio nuestro y la satisfacción de nuestras necesidades, sino que podemos tener una buena relación con los demás y que esa formación incida en los demás y por supuesto con el mundo. Entonces es toda una ciencia lo que hay detrás de la orientación vocacional profesional. Y específicamente, profesora, la verdad que da la sensación que podemos estar todo un día hablando de orientación. Pero último mensaje, agradecerle nuevamente por este espacio. Espero que la haya disfrutado como nosotros lo hemos disfrutado. Último mensaje a esa audiencia de Lindo Día para hablar de educación sobre este tema y esperemos tenerla en algún momento nuevamente para hablar sobre esto y muchos más temas. Bueno, antes que todo, gracias por la oportunidad de compartir aquí en este espacio, ¿verdad? Reiterando este lindo día para hablar de educación, maravilloso poder compartir nuestras experiencias. Creo que el mensaje está en que cada ciudadano panameño, indistintamente del rol, debe estar claro cuáles son sus prioridades como persona, como ser humano, y saber que la educación es una herramienta que realmente nos permite trascender en la vida, no solo como profesionales, sino como personas. La educación se traduce en esperanza, en futuro, y no podemos darle prioridad a otras situaciones. Siempre la educación es parte de las prioridades que tiene el ser humano y por supuesto una persona educada va a saber qué es lo bueno, qué es lo agradable para sí, pero también va a poder estar claro en cuáles son sus derechos, sus deberes y hasta dónde llegan esos derechos frente a los derechos de los demás. Esto implica que la educación, el docente, es una profesión de servicio, de vocación, que nos debemos a nuestros estudiantes y no podemos olvidar que esa es la naturaleza propia que implica estar en un centro educativo, estar para darnos a esos jóvenes, a esos estudiantes y ayudarlos a ellos, ¿verdad?, a superar todas esas barreras y limitaciones. Así que gracias por esta oportunidad y reitero, pues la educación no tiene límites, trasciende, se transforma y todos los días adquirimos un conocimiento que nos permite realmente ser una persona que cada día mejora su versión. Así que con esto, pues, reitero mi agradecimiento y mi disposición siempre para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Esto fue el Lindo Día para hablar de educación con la profesora Iliana Cortés. Hasta la próxima.